Estamos de vuelta. Porque uno de los puntos que tenía el programa es el tema de la salud sexual también de las adolescencias en todo lo que sea salud pública, ¿no? Entonces, yo por eso quería ver que ustedes pudieran hacer algún aporte con respecto a cuestiones que no tengan necesariamente que ver con ustedes, porque bueno, no es cuestión de que se expongan, pero sí de situaciones de vulneración de derechos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, porque eso sí me parece importante. Más allá de que sea desde un espacio institucional público de salud, también puede ser una vulneración de derechos en cuanto a que de repente uno de los derechos que tenemos a consideración y que es en el que se ha hecho hincapié en el último Congreso Mundial que ha sido presencial en México, es el del placer sexual. Entonces, ¿cuántas veces nuestro placer sexual ha sido objetado, ha sido vedado, ha sido cuestionado, ha sido interpelado? Porque cuando decimos, por ejemplo, no, a mí nunca me pasó nada de eso, yo no sé a nadie que le haya pasado. A ver, desde el tema del autoerotismo, cuando uno es niño o niña y le dicen no te toques ahí, sos cochina, mira el olor que tiene, o sea, este tipo de situaciones que uno no las reconoce como vulneración de los derechos. Y hay una vulneración de los derechos, porque es el propio cuerpo que uno tiene derecho al acceso al propio cuerpo, al placer sobre ese cuerpo, y que sin embargo está vedado. Y bueno, ustedes por supuesto que son de generaciones muy jóvenes, pero hace mucho tiempo a las niñeces las ponían en cama y les ponían las sábanas y las colchas o las cobijas muy bien metidas para adentro, con las manitos por fuera, para que ni siquiera tuvieran acceso a tocarse los genitales, porque no tenían derecho, porque no podían explorarse. Entonces, el hecho de que de pronto un hermanito de 4 esté con un hermanito de 3 y uno le diga al otro, vení chupame, vení tocame, vení mira lo que tengo, prende la alerta de una madre que no está al tanto de que más allá de que estas son conductas que las pueden haber visto en algún otro lugar, o que puede ser que haya una situación abusiva, son conductas propias de esta edad, porque estamos hablando de juegos sexuales y sin embargo esa madre huye despavorida porque cree que algo grave está pasando con ese niño y con esa niña, hijos de ella. Entonces, y tienen derecho a tocarse su propio cuerpo, y tienen derecho al autoerotismo, y tienen derecho a descubrirse. Y sin embargo, la madre está alterada. Por supuesto que esto sirve para trabajar el respeto, el cuidado del propio cuerpo, las partes públicas y las partes privadas, el tema de los secretos. Bueno, sirve para trabajar un montón de cosas, pero no para que la madre salga angustiada, preocupada, buscando dónde está el abusador o la abusadora de ese niño o de esa niña, cuando están nada más que teniendo juegos de la etapa del doctor, nada más que eso. Y muchas veces ocurre en las instituciones educativas donde hay docentes que no están al tanto de esta situación y que hay niños o niñas que son sindicados como abusadores o que por lo menos tienen actitudes que llaman la atención simplemente porque tienen juegos del doctor, que se llamaba juego del doctor, será juego de la doctora o del doctore, no sé. Pero bueno, mientras tanto hay que ver que tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo y que si bien podemos trabajar otros espacios
que tengan que ver con el cuidado, con la protección en las niñeces, sí es importante dejar que esas niñeces se toquen, que esas niñeces puedan disponer de su cuerpo para saber cómo es, de qué se trata, qué consistencia tiene, porque bueno, eso también va a hacer que sepan lo que les gusta, puedan identificar qué les gusta, qué no les gusta, y para su vida adulta y su vida sexual adulta es completamente diferente una persona que tiene acceso al autoerotismo, que tiene acceso al placer, a otra que le está completamente vedado, ya sea por una cuestión sociocultural, ya sea por una cuestión religiosa, ya sea por una cuestión eh, de rigideces, es completamente diferente. Aquella persona que puede acceder al autoerotismo y que no le genera culpa que aquella otra que no se anima ni siquiera a tocarse. Y eso uno lo ve en la consulta. Eso uno lo ve en la consulta sexológica. De pronto viene esa persona a la consulta y dice, no, no sé lo que me gusta, pero has intentado tocarte, acariciarte. Bueno, pero es que no me gusta tocarme y acariciarme. ¿Y por qué no te gusta tocarte y acariciarte? Bueno, porque a mí cuando era chica me decían que eso no estaba bien, que eso estaba malo, que eso es sucio. Y son situaciones que van quedando. Entonces, llega un momento en que esa persona no es capaz ni de permitirse sentir lo que siente. Entonces, bueno, sí es importante este tipo de situaciones, sobre todo en las niñeces. Y acá acaba de unirse Aisha. Bienvenida Aisha. Estuvimos hablando de la parte de derechos humanos. Ahí ya ustedes saben que es de Puerto Rico. Otro del material que se sube al Drive es una comparación con respecto a la educación sexual y al derecho al acceso a la educación sexual en distintos países de Latinoamérica. Ahí también ponemos lo de Puerto Rico. Entonces, los derechos humanos son universales, así que bueno, ahí podrás revisar el PowerPoint donde están los de primera generación, segunda generación, tercera generación, y podrás ver cómo, más allá que haya leyes específicas en cada país, como hay instancias superiores al país, uno puede activar determinadas situaciones en base a esos derechos humanos universales. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Hay una situación muy emblemática de una mujer en la provincia de Santa Fe que quedó embarazada. Esta mujer que quedó embarazada, al tiempo que queda embarazada, se le descubre un tumor muy agresivo. Ella pensaba que era una odontalgia, que era un dolor de muela. Entonces va a hacerse el tratamiento, no se mejora. Ven, era un tumor muy agresivo. Esta mujer tenía 23 años, una chica muy joven, tenía 3 hijos, entonces pide la interrupción del embarazo y no se la quieren hacer. Y le dicen que no se le puede hacer la interrupción del embarazo porque no corresponde y que le van a hacer un tratamiento a medias para su tumor. Resultado, esta chica que deambuló de hospital en hospital en Santa Fe, finalmente fue sometida a medicación, a radiaciones, teniendo su hijito, hijita, eh, precozmente, porque nació creo que con 6 meses y medio, 7 meses, se murió y ella murió unos días después. Entonces, fue demandado el Estado argentino y el Estado argentino fue demandado ante cortes internacionales y ganaron ante las cortes internacionales. O sea, ese caso tan emblemático que es el de Ana María Acevedo, si ustedes lo googlean, Ana María Acevedo se llama el caso, en la provincia de Santa Fe, es un caso tristísimo. O sea, no era necesario llegar a una instancia
Mañana tenemos que ver las causales del artículo del Código Penal, o sea, el viejo artículo del Código Penal de hace 100 años en nuestro país ya estipulaba que se podría hacer una interrupción legal del embarazo en el caso de Ana María Acevedo. Y no hacía falta pedir ninguna autorización judicial, no hacía falta que ninguna otra persona más allá del médico o la médica actuante realizara la interrupción de embarazo. Sin embargo, no se lo hizo. Y murió esta mujer, murió el producto de la gestación, y esos 3 hijos se quedaron sin madre, y tenía 23 años. Entonces, eh, fuimos demandados por la abogada ante las cortes internacionales. Y por supuesto, si no hace falta esto para saber que tenía razón, se le debiera haber provocado una interrupción legal del embarazo y no hubiera terminado el caso de Ana María Acevedo como terminó. Estamos hablando, Belén, del tema de la vulneración de derechos, estamos hablando de la vulneración de varios de los derechos, desde el derecho al placer sexual, porque habíamos quedado en que en esta parte de la clase íbamos a poner en el chat algunas situaciones donde habíamos visto vulnerados los derechos. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar? Porque por ahí alguien quiere comentar o alguien quiere poner en el chat para que lo comentemos y lo hablemos. ¿Alguna vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos? A ver, por ejemplo, en una institución de salud, que ustedes sepan, alguna mujer a la que no le hayan querido hacer ligadura tubaria. ¿Conocen algún caso? No conocen ningún caso. Yo cuento un caso muy serio. A ver, conta. En la época que yo estaba como referente del programa, nos llega que una jovencita de 21 años, creo yo que era en ese momento, bueno, se muere por un aborto provocado, digamos, séptica. Cuando vamos a averiguar qué es lo que había pasado, bueno, surgen varios factores. Uno de los factores es primero el factor familiar, digamos, en donde ella, su madre cuenta que ella tenía 20 o 21 años y tenía 2 niños anteriores. Y con el tercero es en el que pasó esto. Tenía una pareja que le pegaba y que no quería que no se embarazara, digamos, o sea, que buscaba que ella se embarace permanentemente, entonces no le permitía él por sí solo llegar al CAPS, digamos, a buscar los anticonceptivos. Ella fue al CAPS la primera vez, la segunda vez, cuando tuvo su segundo embarazo, ella pidió a la médica del CAPS que por favor la derivaran para que le hagan una ligadura de trompas por el problema que tenía con su pareja. Y la médica le dijo que no la podía derivar porque ya estando la ley, ¿no? Que no la podía derivar porque era muy chica, tenía muy pocos años y porque podía desear tener otros hijos en otro momento. Pero ella le decía, ya es mi segundo bebé y yo estoy en tal situación. Eso cuentan, todo esto, lo que yo estoy contando es lo que nos fue saliendo a través de la investigación que se hizo post-mortem de la niña, ¿no? La jovencita. Entonces, la madre, bueno, cuando vamos al CAPS que le correspondía, donde ella había hecho sus controles, dijeron que los controles eran muy irregulares y que justamente la médica era esto que yo comentaba recién, de que la médica guardaba los anticonceptivos, por lo tanto no tenía acceso ella a la llegada de los anticonceptivos, porque como no le permitía la pareja ir a hacer su control prenatal,
lo que, lo que le pedían, lo que ella hacía era ir a pedir en escondida que alguien del CAPS le guarde los anticonceptivos. Y la médica los tenía guardados, por lo tanto, no, el resto de las personas del CAPS no tenían el anticonceptivo. Entonces ella, bueno, el marido la sacó de la casa de la madre, se la llevó a otra parte y sucede su tercer embarazo, que es cuando yo cuento esto de que no llegaba el CAPS, una porque él no le permitía y otra porque no tenía acceso a los anticonceptivos. Y ella empieza a ir con ese embarazo. Ya había habido problemas posteriormente al embarazo anterior, primero porque no le habían querido ligar las trompas y segundo porque no le daban los anticonceptivos a pesar de que ella iba al control de su bebé al CAPS, ¿sí? O sea, porque el horario que correspondía a la ginecóloga no era el horario que le correspondía a la pediatra para que reciba los anticonceptivos. Bueno, finalmente el marido la lleva a otro lado y en ese segundo CAPS es cuando ella se vuelve a embarazar y por supuesto que en ese segundo CAPS no sabían, cuando nosotros vamos a interrogar, la chica nunca tuvo acceso ni ingresó nunca al CAPS del otro lugar y directamente fue a hacerse un aborto provocado y terminó con una sepsis y murió. Y dejó sus 2 niños anteriores y por supuesto el aborto ¿no? O sea, fue durísimo realmente. Realmente espantosa la situación, espantosa. Y volvemos otra vez a esta cuestión. Me adueño del cuerpo de esa mujer y decido por esa mujer. O sea, por 5 minutos que la tengo en mi consultorio, decido sobre su vida y su muerte. Es espantosa la situación. Entonces, por eso es tan importante conocerlo a los derechos, que las mujeres, los varones también, conozcan los derechos, las personas con capacidad de gestar, pero para que puedan exigir los derechos, porque no es lo mismo una persona cómo se para frente a ese profesional de la salud y les dice, no, a ver, vos me tenés que hacer la derivación igual. Si a vos no te gusta, no estás de acuerdo, fantástico, pero a mí me hace la derivación o me voy a otro. Pero si esa persona no tiene acceso, no tiene herramientas, no tiene recursos para irse a otro profesional, pasa lo que ha pasado acá. O sea, esta situación de una chica de 21 años que muere de un aborto séptico, justamente porque se han vulnerado sus derechos, es espantoso. Es una situación que no debiera existir. Esto que le ha pasado a Ana María Acevedo, que ha dejado 3 hijos, que no le han hecho una interrupción legal del embarazo con todas las causales para hacer una interrupción legal del embarazo, no puede ser. Entonces, son mujeres que mueren y son profesionales de la salud que siguen estando en el ámbito de la salud. Entonces, ¿por qué no insistir con el tema de los derechos, de la legislación que tiene que ver con los derechos? Porque, bueno, de alguna manera, capacitando, sensibilizando, hay personas que, bueno, que van a aprender, van a tomar cuenta de esto, y habrá otras que no les importa, que no les interesa, y atenderán de acuerdo a lo que crean que es lo mejor o más conveniente para él o para ella. Pero son situaciones muy dolorosas, tremendamente dolorosas, que tienen que ver con la vulneración de los derechos. Mira, acá me dice Luz, yo conozco un caso de una vecina que el marido hizo que le liguen las trompas contra su voluntad en el momento del parto por desconfianza de que no fuera suyo. Luego se divorciaron. O sea, esto en algún momento
esto era que se necesitaba, esta otra cuestión también de paternalismo, donde se necesitaba la firma del esposo para pedir la ligadura tubaria. Entonces, la mujer la pedía y el médico, si el marido no accedía, él no le podía hacer la ligadura. O sea, es espantoso, pero es real. Y en este caso que menciona Luz, él, desconfiando que el hijo fuese de él, para evitar que los otros que vengan sean de él, le hizo ligar las trompas a la mujer, por supuesto, en connivencia con el profesional de la salud. Ah. Entonces, son situaciones realmente muy comprometidas, muy complicadas. A ver qué dice Gonzalo. Nosotros nos sentimos más bien cuidados que privados de los derechos cuando el ginecólogo de mi esposa le dijo que no se encontraba en condiciones emocionales para tomar la decisión de ligar trompa durante la cesárea de nuestra segunda hija. ¿Así ha dicho Gonzalo? Bueno, Sí, suena como raro, pero bueno, hay que contextualizarlo al caso en general. Estábamos transitando el duelo de mi suegra y bueno, ante tal situación y por la enfermedad de base con la que ella deja este mundo y miedos e incertidumbre por parte de Vero, de mi esposa, no quería traer más vida al mundo, no se encontraba en condiciones y los riesgos, igual, qué sé yo. Entonces él, en una consulta juntos, nos dice de que bueno, que lo pensemos y que más adelante se podía tomar la decisión sin ningún problema, se lo podía hacer a la ligadura, no necesariamente en ese momento donde ya estaba próximo al nacimiento de nuestra segunda hija. Por eso creo que no, es no que fue vos muy sabés grave. que es otro caso de paternalismo. Es Ajá. otro caso de paternalismo. Y sí, porque, a ver, si en ese momento Vero, que estaba atravesando esta situación de extremo dolor con el antecedente de su mamá, y ella sentía que no podía con más que con estas dos hijas, y a ella se le hacía un consentimiento informado, y ella ahí decidía que le ligaran las trompas, ella estaba en todo su derecho de que le liguen las trompas. Sí, coincido. Entonces, es otra vez ese paternalismo, el adueñarse del cuerpo de la mujer y el creer que uno sabe más que la persona que está atravesando la situación. O sea, la función es decirle, bueno, mira, hasta la cesárea tenés tiempo de pensarlo, acá tenés el consentimiento informado de todas maneras, vos podés verlo, No. firmarlo y ya está. Pero no esa situación de decidir sobre el cuerpo de esa persona. Ahora, yo te hago una pregunta. Pasada esa situación, Vero, ¿decidió que sería bueno tener más hijos o hijas? No, no, no. Una decisión en conjunto, digamos, nos ha llevado a no tener más hijos después. Bien, o sea que ahí en esa cesárea le podrían haber ligado las trompas porque ella siguió adelante con esa decisión. Sí, sí, correcto, así es. Claro. Entonces, Sí. bueno, eh, por supuesto que la situación de Vero es completamente diferente, tiene un compañero, tiene una situación familiar de contención distinta, tienen una bonita familia, la situación es diferente. Pero vos fíjate en las otras situaciones planteadas, donde un marido decide la ligadura de trompas de la mujer, donde a esa mujer le niegan una ligadura de trompas y termina muriendo por esa situación. O sea, son situaciones graves, no son situaciones de, a ver, no te doy hoy el anticonceptivo a la mañana, pero te lo doy a la noche. No es así. Entonces, bueno, son situaciones a tener en cuenta que me parece importante el hecho de poder comentarlas para poder ver que aunque sea rodeado de ese halo de cuidado, hay un paternalismo innecesario. Ah.
Porque si bien es cierto que vos decís, nosotros nos sentimos cuidados, porque bueno, porque el ginecólogo que la ha visto a Vero ha sido cuidadoso y todo lo demás, pero también ha ejercido un paternalismo. Porque es como que la subestimado en su capacidad, ya sea por la cuestión emocional o por lo que fuere, pero ya ves vos cómo, pasado el trance emocional ese, ella lo mismo siguió adelante con que no quería tener hijos. Claro. Entonces, Sí, sí, esa es sí. la parte que nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacernos cargo. Porque tenemos que saber que el cuerpo del otro, de la otra, no nos pertenece ni siquiera un poquitito. Entonces, las decisiones son únicamente de la otra persona. Podremos acompañar, podremos asesorar, podremos mostrar material para que puedan llegar a una decisión, pero nuestra función no es aconsejar. Nuestra función no es andar diciendo, bueno, yo en tu lugar, como estás triste, haría tal cosa, porque no es esa nuestra función. Y desgraciadamente, muchas veces nos ponemos en ese lugar. Y cuando no nos ponemos en ese lugar, muchas veces los mismos pacientes quieren que nos pongamos en ese lugar. O porque necesitan que se les diga qué es lo que pueden hacer. Les cuesta tomar la decisión por sí mismos. Exacto, muchas veces cuesta, aunque sea para decir, a ver, el doctor o la doctora me ha dicho tal cosa, no, yo voy a hacer lo otro. Pero muchas veces cuando el profesional médico no se pone en esa situación, tenemos que estar atentos porque los pacientes o las pacientes nos llevan a esa situación. Y ahí es donde tenemos que tomar distancia. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas de nuestras palabras. Entonces, sí me parece algo que tenemos que tomar en cuenta, que no es menor el tema de la vulneración de los derechos, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro derecho vulnerado que quiera comentar por profesionales de la salud? Miriam, en tu dispensario, ¿ves alguna situación que te llame la atención? El sonido. Abandonó la reunión. Bueno, nos quedamos sin Miriam. Yo quiero compartir que yo tuve una experiencia hace algunos años que tengo un desorden hormonal que me impide tener, ¿verdad?, el periodo menstrual todo el tiempo, ¿verdad?, como se supone que corra. Y yo estaba tenía una pareja estable en ese momento y mi ginecóloga del momento me dijo, tú no puedes tener hijos, así que nosotros cogimos, ¿verdad?, pues tener una pareja estable, así que no utilizamos protección ni nada porque no podía tener hijos. Chévere. Tuve una situación en la que comenzó un sangrado anormal, voy a sala de emergencia, me hacen un CBC y el médico de turno lo que me dice es, tienes que ir a un ginecólogo, ya no podemos hacer nada más por ti. No me dice nada más de información, así que pues me retiro y me dice nada, no me dijo absolutamente nada del sangrado, cero orientación, cero nada de lo que estaba sucediendo. Cuando logro una cita con un ginecólogo, unas 3 semanas más tarde, me dice, como ella no me revisó físicamente nada, simplemente me hizo una entrevista y me dijo, pues no, nada, no hay nada normal, puedes continuar. Pues no hay ningún problema, pues continuamos, ¿verdad?, la vida, como si nada. El problema del periodo menstrual sigue, pero en vez de estar ausente, comienza un sangrado durante unos como 4 meses, un sangrado fijo. Voy entonces a 4 ginecólogos distintos y ninguno encontraba ningún problema. Pues me quedo con la situación y sigo gastando un montón en todos los productos, ¿verdad?, para trabajar con el sangrado, hasta que me topo con este otro ginecólogo y me dice, tráeme todo lo que te han hecho, porque me mandaban a hacer endovaginales, sonogramas pélvicos, todo, y todo estaba bien. De repente, cuando este último ginecólogo, que es con el que me he quedado, me evalúa,
no me hace nada físicamente, me dice, tráeme todos los resultados. Cuando él ve todo, me dice, yo te tengo que hacer un raspe, pero ya, de que yo fui miércoles, jueves hice preadmisión y viernes me hicieron la intervención. Cuando salgo de la intervención, que voy entonces para la cita, luego de eso, él me dice, ¿tú supiste que tú tuviste un aborto? Porque cuando yo entonces hago esta intervención, me estoy dando cuenta de que en la entrevista me dijiste que nunca estuviste embarazada, que nunca estás practicando ningún aborto, pero cuando yo hago entonces toda esta intervención, me topo con otra información que me está dando, ¿verdad? Tu cuerpo. Y pues ahí me enteré que el sangrado aquel que no pasaba nada en el que me hicieron un CBC fue que efectivamente sí pude quedar embarazada y perdí el bebé y nunca me enteré. Así que pues en esa experiencia ¿verdad? Que tuve, he sido como que bien enfática con participantes que he tenido y con amigas también, de que si van a una intervención con cualquier tipo de profesional y sienten que no están recibiendo la información, cambien para que no les suceda lo que me pasó a mí, porque ni siquiera pude trabajar la experiencia de una noticia de un embarazo, ni siquiera procesar que tuve un aborto. Y cuando me entero ya era como más de un año luego de eso, así que fue como que, ¿y qué yo hago con este proceso, con esta emoción que nadie me valida y que aún así voy a un psicólogo para trabajar el asunto porque fue como algo drenante? Y el psicólogo lo que me dijo fue, pues, no tienes nada que hacer porque te enteraste ahora ya que no hay nada, pues, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo, pues nada, pues gracias. Fue como que chévere. Así que esa experiencia, ¿verdad? Y que fue como que bien difícil porque sí, yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero cuando me entero es como que, ¿y qué hacemos entonces con, ¿verdad? Con este proceso y si hay alguna oportunidad de tomar acción legal y demás? Pues estuve en el proceso totalmente desorientada. Y yo creo que eso fue parte también de lo que me motivó a estudiar sexualidad y estar así, ¿verdad? En estos cursos y en estos procesos para que otras mujeres no pasen por esta misma experiencia. Es que realmente ahí ya es espantosa la experiencia. ¿Qué haces con todas esas emociones? ¿Dónde quedan todas esas emociones? ¿Quién se hace cargo de esas emociones? Porque bueno, es un papel, es un estudio, y las emociones, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? En algún lugar están las emociones. Entonces, el poder trabajar con las emociones, el poder trabajar con la persona íntegra es fundamental en cada situación. De eso se trata también el hacer medicina centrada en la persona. Porque bueno, cada persona es una unidad, cada persona tiene sus emociones, cada situación es diferente, cada abordaje es único. Entonces, claro que es importante el tema de tus emociones, porque calculás que las tenés que trabajar, las tenés que elaborar, y tenés que elaborar unos procesos que han pasado por ahí. Entonces, sí me parece importante, de la misma manera que por ahí hay que cambiar de ginecólogo, ginecóloga, hay que cambiar de psicólogo y psicóloga, porque, bueno, a veces no es lo que estamos esperando para poder elaborar determinadas situaciones. Miriam, querías decir... Ya estoy acá, sí, sí. Que nos dejaste así, nos quedamos así. Miriam... Me fui, volví, no podía prender el micrófono, ya me decía, pero no me quería ir porque estaba bastante interesante y me tenía que salir y volver a entrar. Entonces digo, no, voy a esperar, cuando me nombró, dije, me voy y vuelvo. No, ahora sí. Amalia, en realidad estaba pensando en esto. Nosotros estamos con muchos casos por ahí de adolescentes que le ponen el famoso chip, como le dicen, ¿sí? Sí. Y que se lo quieren sacar. Sí. Entonces, ya tengo casos, ya 2, que la maternidad me manda a psicología para que yo trabaje el tema de el sacar el chip. Pero si ellos se quieren sacar, por más que lleven 3 o 4 meses, ¿no estaré vulnerando su derecho si ellas están decididas? Mira, es una situación complicada en el sentido de que el chip es caro. Sí. Entonces es como se les pone y hay que descartarlo. Y volvemos al comienzo de toda la cuestión.
falta la consejería. Es que a eso voy. Es Falta decir, si ya ella consejería. se lo quiere sacar, es porque hay algo que falló. Algo se vulneró en un primer momento, que es la consejería. Una Exacto. buena consejería. Sí, Entonces, si ella está decidida ahora a sacarlo, ¿sí? Porque no tuvo la consejería. Si el hecho de que la manden a psicología, ¿para qué? para que vos Para la mí eso no convenzas, para que vos la no siento como convenzas. que yo no convenzo a nadie, como le digo. ¿Sí? Exacto. Si ella está decidida, va a la firma y es más, tengo que poner como un informe, todo. Es como no vulnerar el derecho de ellas. Y mira, yo te diría que una cosa es que ellas puedan acceder a una información y a una consejería post-método, ¿sí? Que sería importante, porque de pronto esas chicas están con sangrado durante 3 meses y no tienen ganas de estar con sangrado durante 3 meses. Y son no, porque dueñas les de cortan las nuestro relaciones sexuales. Les Bueno. cortan las relaciones sexuales, que para eso se lo han puesto. Claro, y de pronto están sangrando. Cierto es que como método efectivo es el más eficaz, pero también provoca sangrado y las chicas están sangrando 3 meses seguidos y dicen, ya no quiero sangrar más, quiero que me saquen esto que me han puesto. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hay algo que no se hace bien en esta circunstancia, es la consejería. Y cuando vos tenés una muy buena consejería hecha, es poco probable que vos tengas este tipo de situaciones. Porque ¿Sabés qué siento, Amelia? Que a veces como que sumemos, tenemos que poner, ¿sí? A eso es lo que siento, ¿sí? Como que vamos, pongamos la cantidad, que sea un récord en cantidad. Eso es lo que yo siento, sumemos, llamemos a las adolescentes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el medio entre todo eso? Yo no creo que una consejería de en ese momento sirva para poner ya el implante. Bueno, yo creo que hay que venir trabajándolo, porque creo que así no se vulnera el derecho. Bien, lo que pasa es que vos tenés que tener tiempo para hacer la consejería y trabajar con las adolescentes. Y por lo general, no se lo hace. No. Entonces, si no lo haces, después vas a tener este tipo de situaciones. Uno en el casillero pone que se hizo consejería, pero no se hizo consejería. O no se la hizo en la profundidad que se debiera haber realizado la consejería. Entonces, es lo mismo cuando vos de pronto tenés disponible los DIU y las mujeres no quieren ponerse los DIU. Y vos empezás a hacer consejería, y no es que te tengan que mandar a una mujer para que vos la convenzás de la ventaja del DIU, sino que de pronto empezás a conversar con una mujer y la mujer dice, no, yo no me quiero poner el DIU porque a mí me han dicho que la fulana se quedó embarazada y el DIU nació en la cabeza del chico, y a mí me han dicho que el otro ha nacido con el DIU en la mano, y a mí me han dicho que se le ha ido al intestino el DIU, y a mí me han dicho que se le ha perdido en la panza el DIU, y a mí me ha dicho, bueno, entonces, si vos haces una buena consejería, no te digo que esa mujer va a salir corriendo a elegir como método el DIU, pero por lo menos le sacas todas estas ideas falsas, le mostrás el material, le das un folleto, le das que tenga un acceso a algo que tiene que ver con la realidad, con lo palpable, y bueno, después evaluará si se lo va a poner o no al DIU. Y con respecto a esto, es exactamente igual. Entonces, sí. Otra cosa, Amelia, también pasa que nos pasa, yo estoy en una zona muy desfavorable, ¿sí? Y vienen las mamás con sus adolescentes, preadolescentes hasta de 12 años, con esto de que le den el método anticonceptivo, Es decir, hay una madre que determina, ¿sí?, este método anticonceptivo para la hija y hasta cuál es el apropiado. Sí, ¿bien? Sí, entonces también es esto, poder tomar su tiempo, poder trabajar con esa adolescente. A veces las adolescentes no quieren porque ni siquiera tienen relaciones sexuales. Así ¿sí? es. Es en la mirada de la mamá por si llega a tener relaciones sexuales. Sí, es real eso. Entonces, sí. Entonces, volvemos al tema de la vulneración de derechos.
O sea, los derechos de esa adolescente están siendo vulnerados. Y no falta él o la profesional de la salud que le escucha a la madre, cuando la consulta tiene que ser solo del adolescente. Nada más sin la madre. Entonces, bueno, es una vulneración de derechos. Y muchas veces él o la profesional de la salud hace que la madre entre porque se siente insegura con la adolescente y la decisión que pueda tomar la adolescente. Pero bueno, por eso es importante que tengamos acceso a estas leyes para que estos profesionales de la salud sepan que están cubiertos, que no les va a pasar absolutamente nada, que está dentro de lo que el profesional de la salud puede actuar y decirle, y de la consejería que debe hacer sí o sí. Aquí, ¿qué dice Gonzalo? También sentí que en el Estado solo importa el número de prestaciones realizadas sin tener en cuenta la calidad prestacional. ¿Qué tema, Gonzalo? Yo siento lo mismo. Mira que lo siento igual. Yo estoy en el servicio de salud desde el año 96 y siento lo mismo. Que muchas veces esto, ¿sí? Es como responder a muchos programas y programas que a veces siento que se superponen. Sí. Y en cuanto a vulneración de derechos, yo voy a decir del mío. Cuando yo quedé embarazada, yo sentí de mi primer hijo, quedé embarazada, a los 4 meses lo pierdo. En realidad no sabía. Sí, yo lo vi mejor dicho. Y cuando voy y me hacen la ecografía, la bolsa estaba vacía. Y el ecógrafo, que estaba en el mismo lugar donde estaba mi médico, lo llama y le dice, bajá, primeriza, está mal. Él nunca bajó. Me mandó que ya voy a expulsar la bolsa, que no me preocupe, que si me sentía mal, que vuelva la semana, que tome ibuprofeno, no sé, bla, 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 bla. La semana, digamos, a la noche yo volaba en fiebre, que terminé yéndome a otra médica, que terminó siendo mi ginecóloga, digamos, más adelante, con todos mis otros hijos. Pero sí sentí como vulnerado ese derecho del respeto como paciente, ¿sí? Y como paciente primeriza. Bien, que uno está en todo este desconocimiento de lo que uno pasa. Bueno, ¿sí? fíjate. Y me sentí vulnerada, que me trató de vieja, cuando estaba teniendo una peritonitis de ovario. Un médico me dijo histérica y la ginecóloga me dijo mujer de 42 años, así gritando, ¿no? Ovulando, no puede ser, esto no es paciente mía. Entonces me volví al médico y el médico le dijo a mi marido, tu mujer es una histérica, le vamos a poner un Valium, veamos cómo sigue mañana. El día del siguiente era que tenía una peritonitis de ovario, el cual sacaron ovario, sacaron trompa y casi pasó de largo lo que le dijo el otro médico que me terminó atendiendo. Así que me sentí vulnerada 2 veces en mi atención. En una por vieja y en la otra por joven. Qué situaciones espantosas realmente, ¿no? Porque sí, fue horrible que me digan histérica. ¿Qué mujer histérica que tiene? Le dijo. No me podía tocar, era un globo, no podía ni caminar. Y por supuesto, vos sabés que no podía ni caminar. Hay una construcción que tiene que ver con la medicina basada en el género. Porque de pronto todos los estudios realizados se han hecho en base a varones, no en base a mujeres. Y no reaccionamos de la misma manera, no tenemos las mismas hormonas. Entonces, esto que se ha medido en cuanto a varones no es igual en cuanto a mujeres ni respondemos de la misma manera. Y esto se lo ve sobre todo en la parte cardiovascular. Hay un movimiento que se llama Las Mujeres de Rojo, que tiene que ver con la medicina basada en género con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Porque si bien es cierto que se hace mucho hincapié en todos los cánceres genitales que tenemos las mujeres, la primera causa de muerte son los accidentes cerebrovasculares. Y acá que de pronto hemos encontrado que cuando un varón tiene un dolor precordial, tiene un dolor en el pecho y concurre a la consulta, de pronto se lo atiende en el acto, en la guardia, en la emergencia. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes se le hace el electro, mejor.
se le hacen las enzimas y se ve si queda internado, pasa a coronarias, qué es lo que se hace después, o se lo manda a la casa. Eso en el caso de un varón. A los 60 minutos el varón ya está atendido con electrohecho, dosadas enzimas y demás. La mujer, primero demora para salir de su casa porque tiene que dejar la casa en orden. Si tiene hijos, tiene que dejar los hijos con alguien. Cuando llega diciendo que le duele el pecho, que siente alguna sensación, le dicen si no está histérica, si no ha renegado, si no tiene problemas en el trabajo, si no ha renegado con el marido, si no ha renegado con la suegra, si quién la está haciendo renegar. O sea, le dicen que es histérica. Cuando la mujer le dice no estoy histérica, ya han pasado de 180 minutos a 320 minutos de demora en la atención de la mujer que se termina muriendo. O sea, esto no es que una situación de no tomar en cuenta, es medicina basada en género. Vos estabas con una peritonitis. Sí, pasé 24 horas, porque en realidad me vino a la mañana el dolor y yo a las 12 de la noche, como dijiste vos, Amelia, dejar todo, yo decía, no, ya me pasé el dolor, ya me pasé cuando ya no podía caminar, ahí fue. Y una médica me dijo, esto es ovario, busque, vaya y que se haga una ecografía. Nunca me hicieron, la ginecóloga no me hizo porque me dijo que era mujer de 40 años ovulando, y el otro porque me dijo que era una histérica. ¿Sí? Así que pasé hasta las 5 de la tarde el otro día, cuando ya estaba todo tomado. ¿Sí? O sea, vos fíjate cómo volvemos a esto de la vulneración de los derechos, ¿no es cierto?, de la exposición de tu cuerpo a que lo toca este otro, no solamente eso, la intromisión a tu cuerpo y encima la descalificación hacia tu persona. O sea, es todo un continuo en cuanto a las condiciones del ser mujer en esas situaciones. ¿Sí? Yo le decía a mi marido, no estoy mintiendo, y me decía, sí, ya sé, sí te conozco, que nunca te duele nada. Me decía, acá pasa algo. Y bueno, sí pasa. Claro que pasa, claro que pasa. Entonces, bueno. Amén. Yo quería sumar así cortito, ¿no? Como también esto todo se vincula no solamente en lo que es, bueno, vulneración de los derechos, cuando no hay, digamos, la posibilidad ni la voluntad política de la información o de tratar a la persona, porque estamos tratando con personas, sino también cuando tiene que ver la vulneración de los derechos también con los diagnósticos así escupidos, como si una estuviese así del otro lado preparada para recibir. Por ejemplo, en dos situaciones distintas, yo era muy joven, o sea, tenía 20 años, no había muchas cosas que no sabía de enfermedades de transmisión sexual, y no tenía ginecóloga fija realmente. Bueno, una amiga mía que había tenido su hijo, pues ya de muy chiquita, iba a un tipo de ahí de la salita del barrio, y yo fui porque ella lo adoraba, le siguió el parto, bueno, todo, nació con ese chabón, su hijo, bueno. Y yo, la verdad que fui asustada porque tenía verrugas, se me presentan unas verrugas. Primero me sentí re incómoda de que un tipo me revise, me sentí expuesta. En realidad cualquier otra persona podía hacer, pero a mí, no sé, me daba como que mucha más exposición que me meta la mano por el ano un señor, ¿no? Pero bueno, siempre está eso de confiar en el profesional, por supuesto. No, tremendo, porque no solamente no me dijo nada, no me informó, yo tenía un miedo. Primero, me trató de promiscua, me dijo que yo le estaba mintiendo porque si tenía relaciones sexuales con una sola persona, porque yo tenía una pareja monogámica en ese momento, no tenía, digamos, conocimiento. Y primero me tiró el fardo a mí, o sea, nunca tampoco hizo entonces tu pareja anda metiendo por otro lado, puede estar pasando otras cosas.
Y me lo dijo así, me dijo, bueno, no, entonces me estás mintiendo, porque si vos usás preservativos, si vos te cuidas de tal manera, si vas a tener una pareja estable y qué sé yo, acá está pasando otra cosa, como que me trató de mentirosa y de promiscua y que yo le estaba mintiendo al tipo y que eso que yo tenía había que trabajarlo porque era cáncer. O sea, yo me fui con 20 años llorando por la autopista, no me lo olvido más, cuando todavía chateábamos por mensajes, por paquetes de mensajes de texto, que te comprabas 300 mensajes de texto, llorando por la autopista, diciéndole a mi hermana, tengo cáncer. Bueno, hasta que encontré otra ginecóloga que me explicó todo. Yo estuve en un largo tratamiento por un HPV muy invasivo, con una mancha en el cuello del útero, que ella me enseñó todo, me explicó, y así terminé con esta. Yo la amo, Elsie Roca, no sé de dónde será su vida, una peruana divina que encontré ahí, que me salvó ahí. Digo, y después la presunción siempre de la heterosexualidad obligatoria también me ha pasado, luego con los años, de que asuman las profesionales de que si yo tenía alguna pareja o muchas parejas, tenían que ser hombres, ¿no? O personas masculinizadas. Y ya cambiaba el trato cuando yo le decía que no, que yo tengo sexo con personas con vulva, en su defecto, o que se autoperciben mujeres y que soy lesbiana. Eso también opera un montón. Y luego, como lo último, tiene que ver con estos diagnósticos arrojados así en situaciones donde son muy angustiantes. Yo he terminado yendo a una consulta psiquiátrica, a un psiquiatra que en 20 minutos él me diagnosticó. O sea, en el medio de una crisis emocional, económica, de todos los sentidos, me dijo, bueno, no te angusties, pero vamos a tener que trabajar esto con esta medicación porque vos estás desarrollando un trastorno afectivo bipolar. Así me lo dijo, en 20 minutos sentada ahí. Entonces yo no solamente me retiré angustiada, con ganas de morirme, con un montón de problemas, sino que tenía un problema más en la cabeza que decía, ay, encima tengo una bipolaridad, y después dije, ¿y si la tengo qué? Y después dije, no, pero pará, no sé, un diagnóstico lleva un tiempo, un tratamiento, bueno, o sea, la irresponsabilidad de diagnosticar así nomás, también es vulnerar los derechos de las otras personas a un debido tratamiento prolongado, explicado, informado. Así es. O sea, vulneración de todos los derechos. No han dejado uno sin vulnerar, mira. El de la dignidad, primero que todo, vulnerado. O sea, vos fijate, ¿no? Y estamos hablando de este grupo, un grupo cerrado, un grupo de personas que tienen que ver con la salud. Si entre nosotros que estamos en este grupo, encontramos tal cantidad de vulneración de derechos, calculen lo que le pasa a la gente del Juan Pueblo que se acerca a un lugar sin conocimiento, sin estar empoderado, sin conocer absolutamente nada y sin poder hacer exigibilidad de nada. Porque uno está en una situación de vulnerabilidad. Cuando vos, Miriam, estabas con todo tu abdomen distendido, doloroso, que no podías ni soportar que te roce la sábana, y vos aceptabas lo que te decían. No podías decirle, pero usted es un desubicado, vos sos una idiota, anda, fíjate, qué sé yo, en otro lado trata con objetos, no trates con personas. No podías hacerlo, porque estabas vulnerable. Aisha estaba vulnerable, Aisha con cada hemorragia estaba vulnerable. ¿Con quién se iba a poner a discutir? ¿A quién le iba a poder hacer entrar en razones? Belén estaba vulnerable. Todo el saber de ese ser, de ese psiquiatra, largándole ese diagnóstico así, estaba vulnerable, estaba en una situación de vulnerabilidad. Pero a ese le peleé. A ese sí le peleé, con lo que podía, sí. Después del ginecólogo ese de los 20 años, ya aprendí como a defenderme. Y yo, aunque no, me explicás, me repetís, con lo último que pude le dije, sos un irresponsable. Yo acá no vuelvo. Estuviste suave con lo de irresponsable, pero de todas maneras, uno está en una situación de vulnerabilidad. Entonces,
si acude al profesional de la salud es porque está vulnerable, porque si no, uno no se va a ir al profesional de la salud a que lo vea, la asista, no va, porque está bien, está en un estado de salud, está en un estado de bienestar. Entonces, bueno, el tema de la responsabilidad profesional es un tema muy importante que lo dejamos de lado, el tema de la vulnerabilidad de derechos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el trato con el paciente y con la paciente. Acá, ¿qué has puesto, Belén? Sí, total, y es que yo me defiendo, discuto, pregunto, pido de nuevo cambio después de profesional, etcétera. Muchas personas no pueden o no se animan a decirlo. Yo en mi primera experiencia de chica lo pasé así, le creía todo, me sentía culpable. Es que tienden a hacerte sentir culpable. Entonces, pero es muy diferente a veces cuando son varones que tienen que dar el diagnóstico de una infección de transmisión sexual a una mujer heterosexual que tiene relaciones con personas con pene. Tengo el caso de una paciente que nunca le dijeron que era una infección de transmisión sexual y que requería tratamiento porque era amigo del novio de la paciente, y es más, la hicieron hablar con el hermano del novio que vive en Buenos Aires, que es ginecólogo, para que le diga que no era una infección de transmisión sexual y que no necesitaba tratamiento. O sea, horror tras horror, tras horror, tras horror. Sí, pero es el peligroso más que irresponsable. Ahí es donde me da miedo, porque son personas peligrosas. Son personas peligrosas. Entonces, por eso uno tiene que saber que esto puede pasar, y está bueno que uno lo pueda trabajar con les colegas para concientizar a los colegas y a las colegas que tenemos límites. Y que si hay casos que no los podemos tratar, no los sabemos tratar, y será cuestión de derivar. Si hay situaciones que no podemos abordar, y bueno, habrá otra persona que esté en condiciones de abordarlas, o temáticas que otras personas estarán en condiciones de abordarlas, porque tal vez yo no esté en este momento en condiciones de abordarlas, en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, sí es importante que nosotros como profesionales de la salud tomemos conciencia de esto. Bueno, y a ver, compartamos la última parte de la clase. A ver, veamos. Veamos. Ustedes me van a ir diciendo si aparece lo que estaba abierto. ¿Dónde está lo que estaba abierto? Acá está. ¿Están viendo? Sí. Bien, entonces, venimos acá con derechos sexuales, que ya sabemos que son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Entonces, los seres humanos de todas las sociedades debemos desarrollar una sexualidad saludable. Y ya sabemos que cuando nosotros hablamos de sexualidad saludable, estamos hablando de que no se trata de la ausencia de enfermedad, sino de un estado de bienestar biopsicosocial relacional. Los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos. Y la salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. Los derechos sexuales, entonces, tenemos que tener en cuenta que son derechos humanos fundamentales y universales. La Declaración de los Derechos fue leída por primera vez en el Congreso de Valencia en julio del 97 y aprobada por la Asamblea General de la OOS el 26 de agosto del 99 en Hong Kong. Y dentro de los derechos sexuales tenemos el derecho a la libertad, a la autonomía, a la integridad, a la seguridad del cuerpo, a la privacidad, a la equidad, al placer, a la expresión, a la libre asociación, a hacer opciones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual comprensiva
y al cuidado de la salud sexual. Ustedes vean cómo, de alguna forma, en estos ejemplos que hemos ido mencionando, que hemos comentado, que hemos compartido, estos derechos, si nosotros los vemos acá y los vemos escritos, vemos cómo estos derechos han sido vulnerados. Entonces, es muy frecuente, es muy común que estos derechos sean vulnerados. Y dentro de los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes, que están protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran, como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, bueno, una serie de instancias donde nosotros, es esto lo que decíamos, más allá del país, más allá de que haya leyes en nuestro país, nosotros como país adherimos a estas convenciones internacionales, entonces como tal tenemos que respetar estos derechos. Y acá, dentro de los adolescentes y sus derechos, que todos tienen derecho a formarse, a aprender y a participar, nosotros podemos ver en qué modo se respeta o no el derecho en relación a la población adolescente. Si nosotros hablamos del derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, libres de todo tipo de coerción y violencia, ¿cuántas veces estos adolescentes son presionados a tener relaciones sexuales con un debut sexual coital para el que no están totalmente preparados? ¿Cuántos adolescentes varones aún hoy, por presión de los pares o por presión de la casa, del padre, del tío, del abuelo, necesitan mostrar o demostrar una virilidad teniendo relaciones sexuales coitales con las que todavía no están ni preparados para hacerlo? ¿Cuántas adolescentes, mujeres o personas con vulva se ven sometidas a presión por la pareja heterosexual o persona con pene a tener una relación sexual coital ante la amenaza muchas veces de que la va a dejar, de que hay un montón con la que puede tener relaciones sexuales? Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas de esa vulneración? La presión de pares, la presión familiar, el tema de demostrar que no hay determinada orientación sexoerótica. Entonces, ¿qué consecuencias pueden tener para los chicos y para las chicas? Y tratándose de chicos, de pronto uno dice, bueno, en la fase emocional sí puede haber, porque hay una inmadurez, está en pleno crecimiento, de pronto se lo pone ante una situación de un adulto, no la puede resolver. Una chica también le pasa lo mismo, están ejerciendo presión, es una situación de violencia, ¿cómo va a responder ante esta situación de violencia? ¿Cómo va a responder ante las siguientes situaciones? ¿Qué acciones pueden emprender las personas adultas con poder en toma de decisiones? Si esos chicos, esos adolescentes, están en un sistema de salud donde de pronto hay consejería, donde pueden hablar de lo que les pasa, de lo que están sintiendo, y es muy probable que puedan de alguna forma tramitar esto y elaborar la situación pasada. ¿Qué cambios sociales se requieren? Y por empezar, trabajar todo este tema que tiene que ver con que no se acepte la presión de los pares, que no haya presión del entorno familiar, que no haya que demostrar virilidad a través de una relación sexocoital con una mujer si se trata de un varón. Entonces, el tema de un desarrollo vincular en equidad, con lazos de amorosidad, entonces que los y las adolescentes puedan de alguna manera conectarse desde otro lugar. Entonces, bueno, son situaciones que uno las tiene que ir elaborando y las tiene que ir revisando. Esto les queda a ustedes como para que puedan ir trabajándolo también, ¿no? Y acá son algunos cambios que tienen que ver en la vida de los y las jóvenes cuando se produce un embarazo. Una chica de 17 años, mira, no fue muy buena la experiencia, yo me enteré recién al mes, un día después de mi cumpleaños, que estaba embarazada.
Tenía 15 años, vestida de nena, y a tomar conciencia al día siguiente que ya no era más una nena y que la adolescencia la había perdido. Yo trato de estar en todas, igual que ellas. Yo trato de no perder mi niñez todavía, como dice mi mamá. 20 años, una mujer, lo único es la responsabilidad. O sea, la que tiene un hijo tiene más responsabilidad que una que no, porque se tiene que dedicar a su hijo, a todas esas cosas. Y la que no tiene un hijo puede ir a bailar, esas cosas. 23 años, mujer. Te hace crecer muy rápido, pasar de ser una nena a mamá, sobre todo cuando sos más chica, y eso se te hace muy difícil. Mujer de 17 años, y siento que no tengo nada en común con ellas, las adolescentes que no son madres, porque ellas tienen más libertad. Y en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones en torno a lo reproductivo, ¿qué es lo que vemos? Se trata de un varón. Al principio no pensaba en embarazarla, pero lo que sí hablamos, en el sentido de que si ella iba a quedar embarazada, ¿qué problema iba a haber? En el sentido de pensar eso, el de, uy, quedaste embarazada, o no quiero, sacátelo. No, la verdad a mí esas cosas no me van. Aparte fue algo que se nos dio a los dos. No es que uno dijo que le gustaría quedar embarazada y el otro pensarlo, no, porque fue un momento que se dio, que ella me dijo que le gustaría tener un hijo, que le encantaría, y después seguimos hablando hasta que, bueno, se dio. Mujer de 17 años, ese proyecto para mí era de más adelante. Primero pensaba trabajar, recibirme, poder trabajar para darle todo, ahí sí tener un hijo. Ahora se me dio así, y bueno, pero yo no quería tan joven. Mujer de 23 años. Mi problema fue cuando se lo conté a mi mamá y a mi papá. Yo también planeaba tener un hijo a los 22, pero bueno, yo les decía, ya está. O sea, vemos cómo estas situaciones, estos ejemplos, tienen que ver con, vamos a detener la presentación, ahí está, tienen que ver con esto que hemos estado hablando, ¿no? El tema de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que son tan importantes en la niñez, en las infancias, en la adolescencia. Entonces, bueno, sí me parece que es conveniente, a pesar de que sea un tema no tan entretenido como algunos otros que hemos tenido, que los podamos tratar, que los podamos abordar, que los podamos discutir, que los podamos plantear en grupo, porque de pronto surgen experiencias, surgen emociones, surgen situaciones que las podemos trabajar tal vez en algún grupo y tal vez el menos pensado. Entonces, sí es importante esto de poder plantearse así, que esto nos pasa a todas, a todos, a todes, estas situaciones de vulnerabilidad de derechos. Entonces, ya que estamos en un sistema donde somos profesionales de la salud, de la educación, tenemos que por lo menos estar atentas y alertas de que estas situaciones ocurren y de que es importante de que no sigan ocurriendo, que no haya más desenlaces trágicos. Y más allá de los desenlaces trágicos y tan tristes que hemos mencionado hoy, que tampoco haya esos diagnósticos así escupidos a boca de jarro, que no haya más esos malos tratos, porque eso que han hecho con vos, Miriam, es violencia. Eso que han hecho con vos, Belén, es violencia. Lo que han hecho con vos, Aisha, es violencia. Entonces, todas son situaciones de violencia. Entonces, mientras no seamos conscientes que se trata de situaciones violentas hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra persona, y que esto ocurre todos los días, es como que no vamos a poder cambiar. Entonces sí es importante que podamos ponerlo en el tapete, hablar, discutir y poder hacer difusión de estos temas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No? Bueno, les quiero comentar algo de mañana.
mañana vamos a tener nuestro encuentro a las 10 de la mañana. Y hemos invitado a una persona que, bueno, que puede que la conozcan acá, que se llama Cecilia Uset. Cecilia Uset es una persona que no fue militante de grupos feministas, ni estuvo en ningún colectivo, pero de pronto escribió una carta. Escribió una carta que se viralizó y por detrás de esa carta terminó en el Congreso de la Nación. O sea, ¿cómo es de importante un recurso cuando a veces uno no siente que ese recurso pueda llegar a ser importante? A partir de ahí, ella hace otro proceso. Pero mientras tanto, mañana va a estar con nosotros, leyéndonos la carta y contándonos algo de su transitar con este tema de la interrupción del embarazo. Así que, bueno, nos vemos mañana. Estamos en época de vacaciones. La verdad es que no nos dimos cuenta que se trataba de vacaciones, de invierno. Entonces, bueno, ya se disculparon, que se fueron a otros lugares, que están con las niñeces ahí en la casa, que tienen que sacarles y qué sé yo. Pero mientras tanto, todo queda grabado, todo el material va a estar en el Drive. En la descripción del grupo está el link con el Drive. Así que bueno, seguramente mañana, después que terminemos, Coco sube todo absolutamente al Drive y tienen los videos en YouTube, los PowerPoint, absolutamente todo un material muy lindo, muy rico, para que ustedes lo puedan consultar y darle una ojeada. Así que bueno, nos estamos viendo mañana entonces con un mate en la mano, café o lo que les parezca. ¿Ah? Mañana a las 10 de la mañana, hora argentina, ahí ya, que serían las 8 de la mañana de Puerto Rico. Mañana nos vemos entonces. Beso enorme.